Muy buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Agradecemos su puntualidad. Les damos una especial bienvenida a todas las personas que se conectan desde diferentes países, como lo son Colombia, Perú, República Dominicana, México, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Panamá, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Brasil, Honduras, Antártida, Argentina, Guatemala y Chile. En este momento vamos a dar inicio al webinar empresarial Tendencias Tecnológicas de Alta Gerencia en CO2 para refrigeración comercial a cargo del ingeniero Giovanni Barletta de Bitzer. El objetivo de este webinar es explorar y actualizar a los participantes sobre las últimas tendencias de tecnologías en el uso de refrigerantes naturales, especialmente el dióxido de carbono en sistemas de refrigeración comercial. Se abordarán los beneficios de estas tecnologías, así como su capacidad para mejorar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono en la industria. Me presento, mi nombre es Angie Sandoval, yo soy asistente logístico de formación de eventos y estaré apoyándolos en toda la logística de este espacio. Antes de iniciar, vamos a tener claro algunas recomendaciones para la correcta ejecución de este webinar. Importante, en la parte inferior de sus equipos van a encontrar una cinta de herramientas en la cual ubicarán el chat. Por ese medio ustedes pueden consignar cualquier duda o inquietud para posteriormente ser leída y dar respuesta a su pregunta. Asimismo, si llegan a presentar algún tipo de falla en la conectividad, de pronto no se escuchan robóticamente o digamos que su conectividad no es la adecuada, les recomendamos retirarse y volver a ingresar por el enlace que les enviamos a su correo electrónico. También es importante que tengan en cuenta que esta sesión está siendo grabada para posteriormente ser subida al canal de YouTube de Acaire para que ustedes puedan hacer la respectiva retroalimentación o compartir este contenido con personas que crean que es de su interés. ¿Listo? Em, ya con dando claridad con estas recomendaciones, vamos a dar paso al ingeniero Giovanni Barletta. Él es ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia en todo el sector. Ha sido docente en varias universidades de Colombia y conferencista distinguido de ASRAI, compartiendo su conocimiento de refrigeración y climatización. Actualmente él es el presidente de Acaire. También promueve la sostenibilidad y la innovación del uso de refrigerantes naturales. Su compromiso con la educación y el desarrollo tecnológico no lo convierte en un referente en todo el campo. Adelante, ingeniero. Ingeniero Giovanni, perfecto. Ok. Listo, ya vemos su pantalla y lo vemos y lo escuchamos muy bien. Adelante. Bueno, ok. Muchas gracias, Angie, por la presentación. Muchas gracias a todos por dedicarle esta hora en compartir y en estar interesados en este tema de actualidad. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos, dado que el tiempo es muy corto y el tema es muy extenso. Esta es la agenda que vamos a tratar de cubrir. Primero hablamos un poquito de por qué este desafío ante los refrigerantes naturales, las regulaciones, las tendencias. Después entramos de fondo al CO2 y hacemos énfasis en las propiedades termodinámicas versus la eficiencia energética y por qué realmente se ha posicionado el CO2 como una opción de muy buen desempeño, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista energético. Hablemos primero del marco, ¿no? ¿Por qué estamos realmente en este momento hablando de los refrigerantes naturales con un énfasis tan grande en los últimos años? Definitivamente lo que cambió la historia de la refrigeración, en principio fue el protocolo de Montreal, pero digamos de una manera muy tibia, porque le habíamos dado paso a refrigerantes sintéticos, que estaban cumpliendo con una parte de los objetivos que era finalmente eliminar las sustancias que agotaban la capa de ozono. A partir de la enmienda de Kigali, surge un nuevo desafío para el protocolo de Montreal
como reviste el tema del cambio climático. Es decir, todo aquello que impacte el incremento de temperatura en la superficie de la Tierra, y para eso se añadieron unos nuevos periodos, unos nuevos plazos. Eh, Dentro de la vigencia anterior, para llamarlo, para hacer una línea de tiempo entre la enmienda del Kigali, el antes y el después, había un cronograma para reducir, para eliminar los HCFC, y eso realmente es historia. Lo que vemos acá es la línea de tiempo y el cronograma y cómo impacta a los países A5. Entendería que gran parte de los colegas, amigos y profesionales que están conectados hacen parte de los países de A5, ¿verdad? Grupo 1, países A5, y estamos ya a portas, a un año de percibir una nueva eh, una nueva reducción en las cuotas, ¿cierto? Vamos a llegar a un 32,5% y eso va a impactar de manera muy importante todos los sistemas de refrigeración comercial que existen hoy por hoy operando con R22, que son muchísimos. Entonces, las necesidades de hacer retrofit y sobre todo la importancia y la visión que hay que tener a largo plazo de nuevas soluciones es inminente porque los HSFC ya prácticamente son historia. Eso digamos que de alguna forma no es noticia, estamos ya un poco preparados, va a haber de todas maneras un desabastecimiento, pero a donde tenemos que tener la mirada es a partir del 2016, el cronograma acelera el paso de los HFC. Ya como de pronto la mayoría sabe, los HFC incluyen el 410, 404, 507, y en este momento, 2024, nuevamente hago referencia que somos Grupo 1, países A5, Latinoamérica. eh, Estamos enfrentados ya al congelamiento. Ya lo que estamos haciendo ahora es que ya se creó línea base y las cuotas están congeladas. Es decir, que todo lo que le aportemos a esa base o a esa línea base va a ser sobre esa misma estadística de lo que se hizo en el pasado, antes del 2024, como establecer línea base. O sea que no se puede superar lo que se hacía en el pasado, a pesar de que el mercado está creciendo. Hay muchos negocios que todavía están especificando HFC y por supuesto viene todo lo de servicio, viene todo lo de reposiciones con los mismos refrigerantes. Entonces realmente esto va a tener también un impacto, no en el corto plazo, pero en el mediano plazo. Porque miren que a partir, nuevamente, ¿no? Grupo 1, artículo 5, congelación a partir del 2029, 4 años nos queda. Este año se acabó, 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 5 años, comienza la primera reducción del 10%. El mercado crece, eh, hay cantidades de tiendas de pequeño tamaño, mediano tamaño que todavía siguen entrando, ingresando con HFC 404 y 507. No obstante, ya comienza una previsión de congelación y reducción de las cuotas de importación que tienen los países. Entonces, esto nos pone enfrente de los objetivos que se fija en la enmienda de Kigali, que principalmente están enfocados sobre dos efectos, ¿no? Uno que definitivamente tiene que ver con el refrigerante, y el refrigerante tiene que ver con la cantidad de refrigerante, la fuga, y por eso hay tanta legislación alrededor de protocolos, manuales, buenas prácticas, control de fuga, y por supuesto el GWP del refrigerante, que es cuánto es su relación de cambio climático o de efecto de incremento de temperatura con respecto a una molécula de CO2. Eso es lo que hemos llamado emisiones desde el punto de vista directo. Pero la eficiencia energética va de la mano, porque por cada kilovatio de energía que nuestra instalación consume, tenemos un porcentaje de toneladas o de kilogramos de CO2 que son emitidas, considerando que gran parte de la energía que nuestros países producen son generadas
de energías térmicas. Es una matriz muy variable y lo tenemos claro. En los últimos meses en Colombia, en el país donde yo vivo, hubo un fenómeno el fenómeno del Niño, hubo una disminución en las represas y tuvimos que recurrir a las plantas térmicas que estaban en stand-by. Otros países tuvieron racionamiento casi de 14, 12 horas, porque también dependían de la energía hídrica, lo cual cada vez más con este tema del cambio climático prevé que los países van a tener que tener unas alternativas o una matriz en la cual el protagonismo de las plantas térmicas cada vez va a tener un valor más relevante. ¿Eso qué significa? Que cada kilovatio que nosotros vamos a consumir va a tener más kilogramos o libras masa o toneladas de CO2 que se van a emitir a la atmósfera. Entonces estamos ante una matriz que nosotros ya la hemos seguramente escuchado, la hemos visto en muchas charlas de refrigerantes, que la visión real de una instalación frigorífica, bien sea media, baja temperatura y cualquier tamaño, debe hacerse bajo la óptica del impacto total equivalente, que lleva a toneladas de CO2 equivalentes, tanto el impacto directo, que tiene que ver con el GWP, la cantidad de refrigerantes que tiene el sistema, el porcentaje de fugas, que depende del tipo de instalación, autocontenido, distribuido, el fluido secundario. Hay una estadística establecida de cuánto es el porcentaje de fugas anuales en función de la carga que tiene una instalación frigorífica. Y definitivamente, ¿cuál es la eficiencia? Cuando hablamos del impacto indirecto, vemos no solamente el energético que tiene el país, ya sea propano, perdón, sea gas natural, sea carbón, no solamente del energético, sino también depende del COP de la instalación, cuál es la eficiencia energética que tiene la instalación. No hacemos nada teniendo muy buenos refrigerantes si nuestro equipo genera desperdicio de energía. Entonces, finalmente, todo tiene que ir de la mano. Definitivamente, los refrigerantes naturales no son la única opción. Hoy estamos enfrentados a una cantidad de alternativas de refrigerantes sintéticos. Dentro de eso encontramos eh, a unos que son A1, o sea, no tóxicos, no inflamables, pero también surgen, y están en amarillo, una gran cantidad de alternativas de refrigerantes que están en la categoría de ligeramente inflamable, que es lo que ASHRAE categoriza como A2L. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las instalaciones tienen que tener cierta precaución en cuanto a sus cajas eléctricas, sus tableros eléctricos, los niveles de seguridad. Entonces, digamos, todo este panorama nos pone al frente de un cuestionamiento hacia dónde vamos, cuáles son las mejores alternativas, y ahí surgen dentro del marco comercial, y aquí están las marcas que se conocen en el mercado, hay muchos fabricantes globales, principalmente están en el occidente del país, en el occidente del hemisferio, em, que probablemente ustedes conocen estas marcas, son marcas propias, aquí están los fabricantes y aquí está la designación de ASHRAE. Para el efecto de reemplazo del 404, que es lo que nos ocupa en tema de refrigeración, encontramos muchas mezclas, ¿cierto? Fíjense que la mayoría comienzan por el número 4, es decir, que son mezclas ceotrópicas. Y aquí están los componentes, una mezcla como el 440 y 454, 452A, 454B, perdón, 448A, 449, son mezclas de diferentes componentes. Algunas de ellas son A1, pero otras muchas son A2L. Y fíjense que de alguna forma hay una proporción o una relación entre cuando yo paso a los A2L y los GWP. Si yo miro a estos GWP que están en esta primera franja, todos están por encima de 1200, 1300, para poder reemplazar un refrigerante que hoy por hoy está entre 1922, que es el 404 y el 507. Entonces uno pudiera decir que son alternativas, pero definitivamente se convierten en alternativas transitorias, porque
los beneficios de ser A1 no compensan con el hecho de que todavía tienen un alto GWP. Cuando vamos a la categoría de bajo GWP, del orden de 239 a 145, ya comenzamos a encontrar eh, categoría de halogel, y también estamos enfrentándonos a otro desafío, que es el deslizamiento, ¿verdad? El deslizamiento es la diferencia que hay entre el inicio de la temperatura de condensación y su finalización. O sea, nuestro concepto teórico de toda la vida de que el cambio de fase ocurre a presión y temperatura constante, ya eso es historia. Con las mezclas, como hay tantos volúmenes específicos, puntos de ebullición, características de las mezclas, hace que el contenido de una molécula en la fase líquida y el contenido de molécula en la fase vapor tienen diferentes puntos de ebullición, por lo tanto, la cantidad que tiene al inicio y al final son diferentes en proporción de masa, y eso hace que exista una diferencia. Esto pudiera no ser ninguna complejidad desde el punto de vista real para nosotros, pero en el tema de fabricación de intercambiadores, ajuste de superheat, ajuste de sobreenfriamiento y sobrecalentamiento, requiere una consideración especial, no es que sea nada que no se pueda manejar. Eso solamente para hablar de una franja, ¿verdad? Que es 404 y 507. Pero si ustedes miran esta matriz, también encontramos igual desafío con el 410A, igual desafío con el 134, y vemos que en muchos de estos casos eh, todavía hay EWP que están un poco altos, ¿cierto? Podríamos llamarle en una etapa de transición. Eso nos lleva a que, de alguna forma, cuando hablamos de esos GWP, toda esta sustancia, 134, R32, inclusive los HFO, van a tener un aporte en el tema de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿por qué citábamos un poquito la F-gas? Porque de alguna forma la F-gas se ha vuelto un referente como el top, digamos, de lo que pudiera estar ocurriendo en la reglamentación, no solamente a nivel local, sino inclusive a nivel de algunos estados en los Estados Unidos, como por ejemplo el estado de California. Yo quería resaltar simplemente las prohibiciones que existen ya a partir del 2022, y las líneas de la frontera de los GWP. Para la refrigeración comercial hablamos que hay prohibiciones de los HFC a partir de 150 hacia arriba, y en sistemas primarios en cajadas 1500, aire acondicionado 750. Entonces pudiéramos decir que todo lo que esté por encima de eso es muy probable que esté en la mira de las eliminaciones. Aquí hay como unos pasos y cómo fue gradualmente. Las cruces rojas son las transiciones, las cruces negras es lo que ya está prácticamente en abolición, y las líneas rojas y verdes muestran los promedios que ha habido a partir de las diferentes etapas de tiempo. Entonces, esto nos pone a que el segundo nivel que la Unión Europea está previendo, estamos hablando de 150 de GWP, y ahí quienes son los actores, como ustedes ven en esta gráfica, va a ser los refrigerantes naturales. Digamos, esta restricción o este control que está estableciendo el Protocolo de Montreal a partir del año 2045 y la Unión Europea en el 2030, va a tener un impacto en nuestros mercados de alguna forma. Esto va de la mano también con el tema de la inflamabilidad y la toxicidad. Fíjense que cuando ya comenzamos a hablar de sustancias o de refrigerantes en la categoría de A3, que pueden ser ya los hidrocarburos, ya estamos también pensando en otras regulaciones desde el punto de vista de seguridad. Entonces, esto nos pone en unas tres categorías, para llamarlo así: los refrigerantes libres de cloro, ¿cierto? Pero también con un tema de alto GWP. Después los de bajo GWP, y aparecen las mezclas como los HFO y los libres de Halon Free, ¿verdad? Y ahí aparecen los refrigerantes naturales. Aparece el agua, el propano, aparece el CO2, el amoníaco,
en esta categoría, donde probablemente tenemos conceptos que se han denominado como medio y largo término o largo plazo, o transición o solución definitiva. Entrando ya en materia un poco, y por supuesto el CO2 no es la única opción, tenemos que para el dióxido de carbono tiene una categoría 1, no tóxico, no inflamable, y el GWP de 1, de hecho es el referente para comparar contra otros refrigerantes. El amoníaco es una muy buena opción y de hecho está siendo aplicado exitosamente en aplicaciones industriales. Tiene algunas limitaciones como que es tóxico y ligeramente inflamable y está en la categoría de los A3, ¿verdad? Que son los inflamables, ¿cierto? Con un GWP bastante bajo también, por supuesto, ese no es la barrera de la penetración, sino tal vez todo lo que implica la carga crítica, es decir, cuánto es el máximo volumen de un hidrocarburo que podemos tener en una instalación para que esté desde el punto de vista seguro. Aplicaciones 744 o CO2, básicamente refrigeración comercial, que es el tema que nos ocupa en esta charla, y está el 717, el amoníaco para industrial y algunos sistemas comerciales, pero utilizando fluido indirecto para que el refrigerante no esté en contacto con el punto de venta, con la bodega refrigerada, por lo que reviste un riesgo de seguridad para las personas que están expuestas. Y a las regulaciones en cuanto a seguridad que exige el amoníaco son altas. Los, los hidrocarburos, muchos de ellos en refrigeración comercial en baja capacidad, ya sea baja capacidad en expansión directa y alta, pero en sistemas indirectos. Entonces eso implica de alguna forma una penalidad en el tema de eficiencia. Tengo que poner un intercambiador, le pierdo un poco de T y adicionalmente voy a requerir de una bomba, pero también sigue siendo una muy buena opción, sobre todo que me permite utilizar el CO2 en la, en la zona o en la franja de subcrítico. Y lo que es isobutano básicamente está en refrigeración doméstica. Ahora, ¿por qué el CO2 como refrigerante? Y entramos ya digamos, en materia. Definitivamente ODP 0, GWP de 1 y es una solución verde, o sea, 100% ecológica. Si comparamos contra R22, ODP 0,055, ni qué decir 404 y 507 con 3.922 y 3.985, que ya están con también sus días contados o sus años contados. Todavía tenemos, yo diría, un espacio de tiempo para el 134 por comportarse como sustancia pura en cuanto a su GRAID, pero miren, 1430, a pesar de que esa línea de la FDA está en 1500, entonces puede ser que su crítico todavía tiene vida, pero definitivamente estamos lejos el CO2 de un 1430. Ah, de otra parte, el CO2 es una sustancia 100% natural, está disponible en la atmósfera, ODP de 0, GWP de 1. El impacto total equivalente, y eso de pronto hablamos de eficiencia energética, se ha estigmatizado un poco, sobre todo para climas tropicales, el tema de la eficiencia, porque cuando hablamos de las presiones de descarga, 60, 65 bar de 1.200 libras, siempre estamos conceptualizando que el tema de eficiencia no es digamos, el beneficio que se tiene con el CO2. Sin embargo, hoy por hoy ya se tienen soluciones de altísimo desempeño desde el punto de vista de eficiencia energética y vamos a ver también por qué desde algunas propiedades de los refrigerantes del CO2 se puede lograr esa combinación entre el impacto directo y el impacto indirecto. No es tóxico, no es inflamable, es A1. Además de eso, tiene ventaja en términos de algunos países, particularmente en Colombia, hay exención de impuestos. No hay aranceles de equipo, hay depreciación anticipada, hay descuento del IVA y hay una cantidad de beneficios que rondan
por encima del 19% cuando se tienen refrigerantes con bajo GWP o libres o cero GWP. El tema de los equipos de recuperación cuando hay una avería, dado que es una sustancia 100% natural, normalmente se ventea. Todo eso evita también tener los grandes tanques y las grandes máquinas de recuperación que para supermercados e instalaciones comerciales de gran tamaño reviste un costo alto en el tema de servicios técnicos. El tema de compatibilidad, y se mencionó este tema por cuanto en algunos momentos podemos estar en la línea de comparación en donde la refrigeración comercial de gran tamaño comienza lo digo en el buen sentido de la palabra, a competir con la refrigeración industrial. Mi concepto personal y profesional es que el CO2 está mordiendo una parte del mercado a la refrigeración industrial, por cuanto en refrigeración industrial, me refiero al amoníaco, estamos expuestos a unos requerimientos de materiales de otra calidad, tuberías Schedule, válvulas de fundición, eh, compresores abiertos. Entonces, el hecho de que el CO2 sea compatible con lo que hasta ahora hemos tenido, obviamente algunas precauciones en cuanto a material de soldadura, probablemente tengamos en transcrítico algunas incorporaciones de acero inoxidable, pero también hay tuberías tipo K de alta resistencia que están siendo utilizadas con mucho éxito. Entonces, todos estos son beneficios sumados al tema de el consumo energético, propiedades termodinámicas, por ejemplo, el tema de la capacidad volumétrica. Cuando vemos los footprints de las salas de máquina, de los racks, la relación que hay entre los compresores y componentes es bastante representativa. Lo que la eficiencia del refrigerante hace que los tamaños de los compresores sean más pequeños, las tuberías sean más pequeñas, la carga del refrigerante es muy baja. Entonces, cuando uno habla de que el CO2 tiene el desafío de trabajar con presiones altas y el riesgo de fuga, eh, los eventos que conozco de fugas porque se disparan las válvulas de seguridad, la recarga se hace de una manera a muy bajo costo, se puede hasta tener el inventario en la misma instalación, y el impacto económico es muy bajo. Entonces, todos estos son beneficios en cuanto a cuando llegamos a las condiciones extremas de que se produce una fuga, que no es lo ideal, porque normalmente ocurre por efectos de las válvulas de seguridad, por las presiones tan altas con que trabaja el CO2. Eh, Otros beneficios es la baja viscosidad del líquido y el vapor, y por lo tanto, cuando yo tengo viscosidades bajas, tengo una mínima caída de presión en bombeo. Entonces, no impacto mi eficiencia cuando estoy hablando de el CO2 como refrigerante líquido, es decir, CO2 bombeado en fase líquida. A pesar de que tengo presiones altas, tengo una baja relación de compresión y yo realmente por lo que pago, no es por el valor absoluto a lo que yo descargo mi refrigerante, sino por el radio de compresión, y eso hace que tenga una eficiencia alta y una vida útil larga de los compresores. Adicionalmente, el coeficiente de transferencia de calor hace que mis intercambiadores tengan menor tamaño, tanto del lado de la condensación como del lado de la evaporación. El precio es muy bajo, esto es un precio de referencia nomás, eso depende del mercado, depende del nivel de pureza, pero definitivamente su proporción fácilmente puede ser 1 a 10. Es una operación, una vez se tienen todas las medidas de seguridad, es una operación muy estable y segura. Es la competitividad. Estamos hablando de que cuando una instalación frigorífica quiere mostrar su responsabilidad social empresarial o un marketing ambiental, deja una bandera muy alta, ¿no? De tener una instalación verde, por cuanto su refrigerante es de muy bajo WP y su instalación tiene un desempeño energético de alto rendimiento. Además, estas tecnologías están alineadas con tendencias mundiales y hay muchísimas combinaciones ya que inclusive en climas cálidos le dan paso al CO2. Eso quiere decir compresores de alto desempeño
con eyectores, expansores, enfriamiento adiabático, su enfriamiento mecánico. O sea, existen por lo menos 4 o 5 combinaciones, que eso ha sido un desarrollo relativamente de los últimos 10 años. Adicionalmente a eso, se puede trabajar en una instalación frigorífica, como esta que vemos aquí, que es simplemente un ejemplo, con el mismo refrigerante para todas las aplicaciones. Puedo tener media, puedo tener baja, puedo tener recuperación de calor, inclusive aire acondicionado con un sistema con el mismo refrigerante o combinación de varios, pero digamos, tengo calefacción a nivel de piso, puedo tener recuperación de calor, los racks, los gas coolers, e inclusive en una variedad de clima. No va a haber, no existe una alternativa ni una posibilidad de que eso pueda ser prohibido en el futuro. Ustedes saben que estos refrigerantes sintéticos, cuando le aplican enmiendas a los acuerdos mundiales, a veces los plazos se disminuyen, y eso depende simplemente de que las partes lleguen a un acuerdo. El CO2 está ingresando al mercado, y no va a tener un tiempo de salida. Está absolutamente estable y tiene una vida de permanencia en el mercado prácticamente infinita. Además de eso, como se comporta como sustancia pura, no hay deslizamiento, que habíamos hablado en la tabla de características resfriantes, que ese glide genera desafíos en los tamaños de los intercambiadores, en los ajustes de las válvulas, etcétera. Bueno, esto es un comentario un poco al margen, pero eso hace parte de las bebidas, así que algo de bueno debe tener, porque hace parte de la cerveza. No es nuevo, porque a veces se piensa que lo último que se está desarrollando, que se está patentando es el CO2 como refrigerante, pero esto es una máquina que data de 1850. Fue una propuesta de Alexander Twining, en una patente británica. Obviamente tuvo un espacio, un gap, en el cual dejó de utilizarse por el ingreso de los refrigerantes sintéticos, por las personas en las que trabajaba, pero digamos, lo que hemos logrado hasta ahora simplemente es un desarrollo histórico, posiblemente presionado por el cambio climático y el tema de las regulaciones. Hace probablemente unos 10 años, cuando yo comencé a dictar las primeras charlas, eso, en los salones de clase, los mismos usuarios finales decían que es inalcanzable. El desafío de los supermercados siempre ha sido el tema de costos operativos, el costo de inversión para poder replicar rápidamente los formatos. Y evidentemente el, el precio hace, no sé, 10 años, 15 años, era muy alto, pero en la medida en que los fabricantes de componentes, de válvula, la tecnología fue entrando al mercado, la línea de descenso de los precios de instalación fue bajando, y con el incremento, perdón, con la incorporación de compresores en paralelo, motores EC en los condensadores, sus enfriadores y desregentadores, hasta los eyectores de enfriamiento adiabático, su enfriamiento mecánico y todo lo que le mencioné, hace que hoy por hoy energéticamente, y probablemente esto es lo que genera el título de la charla, tenemos un paquete de soluciones que nos permiten ser energéticamente, hablan hasta de un 40% de eficiencia, sumado a que los retrofit vienen de instalaciones muy ineficientes, condensadores mal estados, sistemas de control en obsolescencia, niveles de incrustación, etcétera. Entonces, cuando le sumas al hecho de que son equipos de altísima tecnología en cuanto a los componentes, sistema de control, el sistema inteligente, el control de velocidad de los ventiladores, de los condensadores y muchísimas cosas más que se incorporan a las soluciones, hoy por hoy hablan de ahorros del 30 y 40% fácil. Adicionalmente, la reducción, no solamente el costo operativo del OPEX, no solamente por la energía, sino, por ejemplo, las fugas de refrigerante. Eh, la, la redundancia y las visitas consecutivas de servicio, por cuanto en los sistemas tradicionales había una costumbre de que había fugas permanentes, que había reposiciones de componentes y partes.
La misma tecnología y sistema de control de CO2 hace que este costo operativo eh, ha disminuido. Y bueno, me faltó ponerle un clic más, pero aquí están los eyectores. Como una especie de resumen de esto, los cambios legales, los 404 y 507 no puede ser una consideración para nuevas instalaciones, o sea, especificar, instalar, importar equipos con HFC es como tener una medida cortoplacista. Em, el CO2 en los últimos 15 años ya es la opción preferida de cada vez más usuarios finales, y las regulaciones como la F-Gas, regulaciones en los Estados Unidos y seguramente también en nuestros países van a tener una presión muy grande por darle preferencia al CO2. El tema del GWP, las regulaciones aportadas por la enmienda de Kigali, los aspectos económicos y ecológicos, y muestra al CO2 como un actor importante. Ahora, comparándolo un poco con otros resfriantes también naturales, ¿cierto? Y como les comenté en una parte de la charla, no tenemos nada en contra del amoníaco como una solución, pero si tú miras perdón, estamos hablando del GWP, el calentamiento, contra el CO2, y aquí estoy hablando del amoníaco. Aquí tenemos toxicidad, ¿cierto? Tenemos algo de inflamabilidad y tenemos regulaciones. En algunos países, certificar una instalación de amoníaco tiene un costo bien alto para poder ser aplicable, y la cantidad que hay también, dependiendo del sitio donde está ubicada, todo esto genera también un desafío importante. Ahora, cuando comenzamos a hablar de la eficiencia energética del CO2, encontramos algunas variables importantes. Uno pudiera decir que el CO2, eh, por, por ser un sistema de refrigeración por compresión mecánica y vapor, podríamos pensar que es un refrigerante que se comporta de manera similar. Sin embargo, tiene dos cosas diferentes, o bueno, muchas, pero entre otras, en algunas aplicaciones va a superar el punto crítico, lo cual en el pasado, en los refrigerantes convencionales, no era una posibilidad. Y eso ocurre a partir de 31 grados centígrados, 87,9 Fahrenheit, en el cual estamos a 1067 libras. A partir de ahí, para esa temperatura que ocurre en nuestros países con mucha frecuencia, porque estamos ubicados en zonas tropicales, vamos a estar en posición transcrítica, que es lo que es superar el punto crítico. Y adicionalmente, por debajo de 75 libras o en 75 libras, vamos a comenzar a encontrar em, que ese refrigerante se sublima, es decir, podemos encontrar ya fase sólida, y eso hace que tengamos también temperaturas muy bajas, hielo seco, expansiones muy grandes en tubería, y requiere un desafío diferente en cuanto a la práctica. Ah, por encima del punto crítico no hay diferencia entre gas y líquido, por lo tanto nos pone a trabajar en supercrítico o en transcrítico. Solamente lo que hacemos es retirar calor. Entonces ya no tenemos condensadores, tenemos gas cooler, porque si ustedes miran aquí lo que es densidad, valor específico, por encima del punto crítico son iguales. Entonces, lo único que hacemos es retirar temperatura, más no generamos cambio de fase. El otro era el punto triple, donde a 75 libras y menos 56 se juntan la fase sólido, líquido, vapor, generando hielo seco. Tenemos un diagrama presión-temperatura, donde estamos puntando o marcando las nuevas características o las características particulares del CO2. ¿Qué lo identifica desde el punto de vista termodinámico? Que coexisten en equilibrio sólido, líquido y gaseoso. Eh, y para el CO2 este es un punto alto, para decirlo así, ahora que lo comparemos con otros refrigerantes. Por ejemplo, el amoníaco
tiene menos 77, y mientras que el CO2 tiene menos 56. Y en el punto crítico, eh, es donde el volumen de un líquido es igual al de una masa igual de vapor. O sea, no hay diferencia entre líquido y vapor. Las densidades son iguales, y la temperatura y presión por encima de la cual no se puede condensar el gas. Entonces, si comparamos nuevamente entre el CO2 y el amoníaco, miren que aquí estamos a 72 grados, mientras que aquí estamos a 132. Entonces, eso nos pone en el desafío de trabajar con presiones mucho más altas. Aquí estoy marcando el CO2 comparativamente con tres refrigerantes que también están en el mercado, sintéticos y naturales, tanto en el punto crítico como el punto triple. Entonces miren que ninguno de ellos típicamente se compara a lo que tenemos con CO2. Las densidades en líquido vapor por debajo del punto crítico son muy diferentes, pero a partir del punto crítico las densidades son iguales. Entonces, cuando comenzamos a hacer cálculos de eficiencia, cálculos de intercambiadores, se mezcla una porción de líquido y una porción de vapor, pero con valores de densidad iguales. Em, Aquí están las líneas de todos los refrigerantes expresados en kilogramos por metro cúbico en su densidad. Y miren que a partir de ese punto, que estamos hablando de 31 grados, la línea que está punteada en rojo es la que estoy marcando con el puntero, y la línea que está punteada en rojo y la línea que está solo como vapor, correcto. En este punto particular, el valor que se adquiere en kilogramos por metro cúbico en densidad es la misma, ¿no? Prácticamente coincidiendo. Pero miren la comparación con respecto a los otros refrigerantes, 134, inclusive el mismo amoníaco, eso que está apuntando al tema de eficiencia energética, cuando estoy hablando de sistema o recirculado o para el cambio de intercambiadores. Conductividad, ¿cuántos BTU de la masa de grado F por pie cuadrado? Cuando hablo del lambda y el alfa, tanto en conductividad como en los coeficientes totales de transferencia de calor, tiene un valor mucho más alto que 404, y eso significa tener bajas relaciones de compresión. ¿Por qué? Porque los delta T, tanto en los condensadores, en los gas coolers, como el evaporador es menor, por lo tanto puedo evaporar más alto y condensar más bajo, porque tengo una mejor conductividad. Eh, Aquí hay un comparativo entre los diferentes refrigerantes, incluido el amoníaco. No es ningún secreto que el amoníaco es un excelente refrigerante, perdón, un excelente refrigerante, pero como lo comparamos contra 134, 404 y 507, el amoníaco tiene, perdón, el CO2 tiene un valor más alto que él, no obstante no llega a los valores del amoníaco. Pero en cuanto a capacidad frigorífica expresado en kBtu por hora, en cuanto a comparado para el desplazamiento, para una misma capacidad, miren que, perdón, miren que la diferencia entre los tamaños de los compresores para CO2 contra amoníaco es casi 7 veces. Eso también hace que tengamos instalaciones mucho más pequeñas, equipos mucho más compactos. Comparar efectos refrigerante neto del amoníaco contra el 404, expresado en BTU por libra masa, también hay una diferencia importante: 80 a menos 20, menos 80 y algo de BTU por libra masa contra 140. Eso hace también, está todo alineado con el tamaño de los compresores. Y si miramos y comparamos, para ponerlo en el extremo, el compresor que requiere el mayor desplazamiento volumétrico, a pesar de que no quiere decir que sea ineficiente, es el 134. Pero miren, en temas de dibujo, en temas de gráficos, cómo se compara un 134 contra un CO2. Si tomamos que el CO2 es 1, este podríamos decir que es casi 13 veces más grande. Y así en esa proporción, 8 veces, 7 veces, 6 veces, dependiendo del refrigerante. Entonces, no les sorprenda que ustedes encuentren en una instalación frigorífica, en una planta, en un SEDI, en una planta de proceso,
compresores de muy pequeño tamaño y por eso es que no es tan común, salvo instalaciones muy grandes, ver compresores de 80, 100. Normalmente se cubren supermercados con compresores de 4, 8, 10 y combinaciones de esos tamaños. Y ahí es donde han, digamos, revivido tamaños como 4, como 3, porque en los sistemas paralelos, compresores de 2 cilindros son una muy buena opción para cubrir una capacidad muy grande. Esto nuevamente muestra los tamaños comparando los 3, 4 refrigerantes, que también va de la mano con el tema de la instalación, el rack, etcétera. Y cuando hablamos de recircular el refrigerante en fase líquida, lo que penaliza el costo de bombeo es la viscosidad. Comparado con el agua, es una décima parte del CO2. Entonces, obviamente, recircular CO2 implica tener bombas especiales para circular CO2, pero el costo de bombeo es muy eficiente comparado cuando yo tengo como fluido secundario el glicol, que tiene una viscosidad bastante alta. Entonces, fíjense que los tamaños de las bombas, ya sea comparando glicol o agua como fluido secundario, normalmente glicol porque tengo que estar evaporando a -10, -15, comparado como si yo estuviera bombeando CO2. Entonces, miren, sumen viscosidad, conductividad, caída de temperatura, todo lo que todas las ventajas que implican desde el punto de vista de López recircular CO2 como fluido secundario, a pesar de que no es la única opción. Puedo tener expansión directa, puedo tener eh, CO2 en fase líquida como recirculado. Hay una comparación también de la baja viscosidad contra otros refrigerantes, el libramasa pie hora. El hecho de que tenga ese desplazamiento volumétrico o tenga esa densidad y tenga esa viscosidad, eh, perdón, también hace que los diseños de los intercambiadores de tuberías sean más pequeños. Eso es una ventaja en cuanto a material que se utiliza. Si estamos comparando, por ejemplo, en esta misma instalación, solamente por montarlo, eh, acá tengo 6 ventiladores, aquí tengo 6 ventiladores, pero si miro el mismo tamaño, misma temperatura, misma aplicación, un evaporador de mucho menor tamaño y mucho menos footprint en orden del volumen, ¿verdad? Aquí tenemos las propiedades, tengo 0,32 pies cúbicos por libra masa, mientras 1,52 o 1,06 es la tercera o la cuarta parte comparado contra los refrigerantes sintéticos que venimos utilizando tradicionalmente. No solo los compresores, también estamos hablando de los intercambiadores, las coolers, y por supuesto va de la mano con las tuberías. O sea, esto es un gráfico comparativo para una misma aplicación de 10 toneladas con el mismo, a una velocidad similar. Tengo 7 octavos contra 2 5 octavos, o 7 octavos contra 2 1 octavo para el 404 en una tubería de succión. ¿Eso qué significa? Ahorro en materiales, significa que entre más pequeña la tubería, más presión puede admitir. Y miren adicionalmente que, bueno, presiones máximas no están aquí, pero puedo tener unas presiones de trabajo que me puedan permitir trabajar con tubería de cobre inclusive. Em, esto es un dato bien importante, por ejemplo, es la influencia de las caídas de presión en la línea de succión sobre la temperatura saturada. A las mismas velocidades que tengo con 404 y 507 tengo menos caída de presión. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo aumentar mi velocidad y no tengo penalidad en el punto operativo del compresor. Y a menor presión de succión, la penalidad en el suelo es menor. Entonces, ¿a dónde se reduce eso? Independiente de la conductividad, la viscosidad y el efecto de la caída de presión por las altas velocidades, todo eso apunta a un sistema de mayor eficiencia. Aquí hay un comparativo de la caída de presión por grado F del CO2 contra los demás refrigerantes y al final las conclusiones de todo lo que hemos visto, el punto triple, el punto crítico, la conductividad térmica, los compresores son más pequeños,
bombas cuando estoy hablando de CO2 como fluido. La conductividad requiere evaporadores y tuberías más pequeñas y las caídas de presión impactan menos la eficiencia energética. Eh, Desde BitSeri hago la referencia, hay compresores para todas las aplicaciones, tanto en subcrítico como extracrítico, y probablemente es la marca que comercialmente está siendo preferida por la mayoría de los fabricantes porque dan una amplia gama de beneficios, tanto en la posibilidad de trabajar con variables de frecuencia, con las válvulas de seguridad incorporadas, opción de motor de magneto permanente, y se puede combinar en diferentes potencias y diferentes soluciones. El rango está en cascada cuando trabajamos con otros fluidos como 134, propano, amoníaco o en aplicaciones de booster para sistemas transcríticos. Entonces, nos quedan los 5 minutos que hayamos estipulado. Como les dije, hablé un poco rápido en el simple ánimo de poder tener de ustedes alguna pregunta y estar disponible para cualquier duda que tengan, aporte, comentario a la plática de hoy. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Les recordamos a las personas que pueden consignar sus dudas o inquietudes por medio del chat. En la parte inferior de sus equipos van a encontrar esta herramienta para que hagan sus preguntas. Listo, parece que no tenemos preguntas. Igual, mientras las consignan, les recuerdo a todos que este espacio está siendo grabado para posteriormente ser subido al canal de YouTube y en la descripción del video van a encontrar las memorias para que compartan este contenido con personas de interés. Listo, por acá ya tenemos las primeras preguntas. Laura Sánchez nos pregunta, ¿qué ventajas puede tener poner un ventilador en este equipo de aplicaciones, considerando el cambio de velocidad que pueden tener al respecto, que pueden tener respecto al punto? Sí, en el CO2 hay una particularidad muy especial, que es que el punto de máxima eficiencia es un punto específico, donde ni muy baja presión de condensación, para llamarlo así, en el gas cooler, ni tampoco muy alta porque también nos saca de rango. Hay un algoritmo que establece cuál es la mejor posición en la cual el sistema trabaja de manera más eficiente. Entonces los motores EC lo que hacen están alineados con una señal de presión a la salida cooler y tratan de regular la velocidad para mantenerlo en ese rango. Bien sea que haya una clima o una estacionalidad en la noche o que sea una estacionalidad en los meses del año, pero mantiene la regulación constante en la operación del gas cooler para efectos de mantenerse dentro del rango de máxima eficiencia de la operación transcrítica. Y pues en condiciones subcríticas, cuando tengo un sistema que, por ejemplo, tiene del lado de condensación, digamos, puedo tener un 134, un propano, otro refrigerante, también los motores EC hacen que cuando yo tenga un beneficio ambiental, lo aprovecho, bajo las velocidades de los ventiladores, ahorro energía y tengo también mantengo el nivel de eficiencia de los sistemas. Entonces, siempre un motor EC va a ser, en la mayoría de los casos, no solamente en CO2, va a ser una opción, dado que las condiciones ambientales son muy variables. Pues, a pesar de que estamos en una zona tórrida o tropical, los picos y las variaciones de temperatura nos llevan a que hay mañanas muy frías, inclusive heladas en la ciudad de Bogotá, donde tampoco es tan conveniente tener una reducción tan brusca o tener un límite extremo del lado de baja. Entonces, de allí la importancia y beneficio de los motores ese. Perfecto, ingeniero.
Albeiro Ramírez nos pregunta, ¿en las instalaciones cómo es el mecanismo para buscar fugas? Bueno, normalmente ya en el mercado los protocolos de soldadura y estanquidad son los mismos. Es decir, tú vas soldando con atmósfera de gas inerte, pruebas de línea, pruebas con nitrógeno seco libre de oxígeno, NSLO, y haces pruebas. Y en la primera etapa utiliza detectores convencionales, en la etapa de instalación, detectores de ultrasonido, y ahí puedes ir combinando soluciones. Una vez el sistema ya es puesto en marcha y es cargado, que se supone que pasó todas estas pruebas de estanqueidad previas a la puesta en marcha y ya tiene CO2, hay detectores de CO2 que tienen de electrónicos, que tienen la termocupla o tienen el sniffer que está diseñado para detectar fugas de CO2. Entonces también es una, para llamar de alguna forma, no dista mucho de las prácticas usuales que hemos tenido en búsqueda de fuga. Y por supuesto están los métodos tradicionales, método de burbuja, pero sí hay detectores electrónicos y adicionalmente en las salas de máquinas se ponen detectores de CO2 por cuanto el CO2, si bien es A1, no tóxico, no inflamable, desplaza el oxígeno. Entonces, en ausencia de oxígeno puede haber también riesgos a la vida. Entonces, normalmente las estaciones de CO2 tienen instaladas detectores que permiten poner ventiladores para evacuar y dan alarmas de fuga de CO2. Y si están en las instalaciones, digamos en los gas coolers, en las redes, pues hay que pasar a buscarlos con detectores principalmente electrónicos. Listo. Por el chat nos dejan muchas felicitaciones, que muy gracias, muchas gracias por su presentación. Nos pregunta José Moreno, ¿qué precisiones encontramos en la aplicación del CO2? ¿Qué presiones, perdón, qué presiones encontramos en la aplicación del CO2? Ok, hay que identificar que en el CO2 hay dos aplicaciones diametralmente opuestas, para llamar de alguna forma. Tras crítico es cuando yo utilizo el mismo refrigerante en baja temperatura y ese en aplicación booster descarga en baja, descarga sobre los compresores de media y los compresores de media descargan a un gas cooler que está por encima del punto crítico. Dependiendo de la temperatura ambiente en la que estoy, puedo estar hablando de 1600 40 bares, 50 bares, 1600, 1200 libras. Si estoy en subcrítico, quiere decir que mi sistema de CO2 de baja condensa en un sistema de media que puede estar a -14, a -10. Si ese sistema de media es propano 134, el CO2 trabaja como el 410 a 450, 500 libras. Entonces, por eso hay que saber cuál es el tipo de aplicación que tenemos. Cuando hablamos de subcrítico, uno diría, bueno, es lo más cómodo. Y realmente subcrítico pudiéramos decir que es una aplicación convencional de refrigeración, porque no supera las presiones de 400, 500 libras. Pero cuando trabajamos en transcrítico necesitamos por encima de 1200, 1100 bar, dependiendo de qué punto del país o a qué temperatura ambiente estamos sometidos. Y ese probablemente es el desafío, ¿no? Antes no tenemos inflamabilidad, no tenemos toxicidad, desplaza el oxígeno, pero tenemos desafíos de alta presión. Y eso significa que nuestros cilindros de carga pueden estar a 2000 libras, que podemos tener hielo seco, temperaturas muy bajas cuando hacemos un cambio de filtros, posibilidad de quemadura. Hay que extremar algunas medidas también y tener unos EPP disponibles para poder intervenir en el sistema de CO2. Listo, perfecto. Cerramos con la pregunta de Miller Rosero. Eh, Me gustaría saber qué tan eficiente es el CO2 y viable económicamente para usarlo como soporte criogénico para transporte de productos alimenticios en largas distancias donde el transporte fluvial es la única opción. Él se refiere al hielo seco. Sí, bueno, realmente en los sistemas de refrigeración comercial, que era probablemente el tema, habíamos hablado de un 20, un 30% más eficiente contra los demás convencionales. Es más, yo tenía una segunda parte de la charla
pero el tiempo nos alcanzó, donde hice un corrido con el mismo software, el software nuestro de Bitset, donde teníamos CO2 en crítico y 507, y tenía un ahorro de un 10-12% contra el sistema nuevo, contra el sistema nuevo. En sistemas usados he escuchado y hay registros de más de 30-40%. Ahora, en aplicaciones de muy baja temperatura, como es el caso del hielo seco para transporte, no tengo un punto de referencia donde pueda compararlo contra otros refrigerantes. Entonces ahí sí no quisiera emitir un concepto de transporte resfriado porque no tengo eso a la mano, no lo he preparado y no lo he checado, pero tengo mi correo disponible, me pueden escribir y podemos revisar la aplicación para poder resolver cualquier duda. Voy a ponerle mi correo en el chat para que cualquier cosa me puedan escribir y con gusto puedo. Listo, perfecto. Igual en las memorias vamos a compartir esta información para que hagan la retroalimentación y si es posible, pues hacer el contacto por medio de correo con el ingeniero Giovanni. A todos, pues les agradecemos su participación. Al ingeniero Giovanni, muchas gracias por sus aportes. Por chat también nos dan muchas felicitaciones, agradecimientos. Esperamos pues que esta charla sea fructífera para su gestión día a día. También pues esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por permitirnos llegar a todos los espacios donde ustedes se encuentran. Y no, no es más. Muchísimas gracias, ingeniero, y que tengan un excelente día. Hasta luego.